Buenos días, tardes o noches. Continuando con la secuencia del diplomado para elaborar su protocolo de investigación, les presentaré lo correspondiente a instrumentos de medición y recolección de datos. Serán 16 diapositivas sin contar la primera y la última y un tiempo aproximado entre 40 a 60 minutos. Toda investigación para generar conocimiento científico de manera eficiente requiere un protocolo de investigación. En él se planteará con todo detalle las actividades a realizar. Entonces, es importante saber qué implica medir. Cuando medimos, comparamos. Para saber qué magnitud tiene algo, es necesario compararlo utilizando una herramienta, ya sea báscula, cinta métrica, esfigmomanómetro, termómetro, que va a expresar esa magnitud en una unidad de medida estandarizada y aceptada para tal fin. Si se necesita saber el volumen de un líquido, se utilizarán metros cúbicos. Si se trata de superficie, metros cuadrados. Si es el peso, kilogramos. Si es la temperatura, los grados. Algunas características o atributos como el estado civil y la edad simplemente se preguntarán a la persona. Otros, como el peso, con la técnica adecuada se obtienen sin dificultad. En el caso de marcadores bioquímicos, por ejemplo, la proteína C reactiva, se puede solicitar al laboratorio, que también va a aplicar las técnicas adecuadas y lo reportan. Sin embargo, existen otros atributos que son conceptos, también llamados constructos, como la depresión o el coeficiente intelectual, para lo cual se tendrán que aplicar algunas herramientas y que tendremos que determinar si se encuentran previamente validadas. La medición se hace más complicada cuando aquellas variables que queremos medir no existen instrumentos o bien que se han medido con diferentes instrumentos. Entonces tendremos que decidir con cuál instrumento hacerlo. En los antecedentes deberán estar documentadas todas las variables de interés y en la sección de definición de variables se debe presentar cada característica que se pretende medir, su definición en términos conceptuales y cómo vamos a obtener su valor que llamaremos datos. Cuando iniciaron las revisiones sistemáticas de estudios de intervención, frecuentemente se concluía que no era posible llegar a una recomendación, pues las variables de resultado de los estudios incluidos eran diferentes o eran las mismas, pero se habían medido de manera diferente. Esto suscitó que surgieran dos organismos internacionales que crearon dos iniciativas, una llamada COMET y la otra llamada CORD. COMET se encarga de abordar qué se debe medir, o sea, las variables que deben ser medidas. Y el COSMIC se encarga de con qué se debe medir, o sea, los instrumentos. Entonces, se creó el COMET, que dio nacimiento al concepto de conjunto básico de resultados, en inglés Core Outcome Set. Así, en las diferentes ciencias médicas, estos organismos han formado grupos de trabajo en los que se abordan enfermedades específicas y hacen consenso de expertos y revisiones bibliográficas con el objetivo de determinar cuáles variables deben ser medidas y en los estudios experimentales para poder determinar la eficacia y seguridad de las intervenciones, de manera que los desenlaces puedan ser comparables. Una vez que se ha profundizado en el tema de investigación, se debe realizar una búsqueda bibliográfica para saber si ya se han determinado los resultados, el conjunto básico de resultados que nos interesa, y así incluir las variables que sean adecuadas. Para esto se puede recurrir a las diferentes bibliotecas electrónicas que la UNAM pone al alcance de los residentes a través de BibUNAM. En el protocolo de búsqueda se sugiere utilizar la frase como aparece en la diapositiva, Core Outcome Set, el operador booleano AND y la enfermedad, en este caso, por ejemplo, atopic dermatitis.
Por otro lado, Cosmin nos apoya en la evaluación de las propiedades métricas de los instrumentos necesarios para medir ese conjunto básico de desenlaces o resultados, cuando se trata de cuestionarios, escalas o índices. Debemos realizar, para conocer estas características de los instrumentos, búsquedas de estudios de validación. Para esto, se sugiere utilizar el nombre de la enfermedad, el operador booleano y la propiedad validity. Como alternativa, se pueden utilizar como palabras clave las otras propiedades de medición. En caso necesario, consultar la página Cosmin, evitar límites temporales y se aconseja utilizar filtros con el diseño de estudios de validación. En la página de Cosmin nos ofrecen un algoritmo de búsqueda para hacerla un poco más eficiente. Hay que probar las diferentes alternativas. Además de las características del instrumento, también es importante saber si existe una versión validada en nuestro idioma, pues para poder utilizar un cuestionario que originalmente se creó en un idioma diferente en el que lo vamos a utilizar, necesitamos que se haya realizado un proceso de adaptación transcultural y para saber si existe, también aquí está la frase para que pueden ustedes utilizar en la búsqueda. Y va a ser la adaptación transcultural, el operador booleano y el nombre del instrumento. Tanto la creación de un instrumento de medición como la adaptación transcultural de un instrumento ya existente son procesos complejos que por sí solos son motivos de tesis de maestría o doctorado y posibles, pero poco recomendables en tesis de especialidad. Entonces, es muy importante que se delimite muy bien qué se debe medir, pero igual de importante es que sepamos si podemos contar con un instrumento adecuado para medir esas variables. Las características del instrumento que deben ser evaluadas son la confiabilidad, que consiste en obtener resultados muy similares cuando se repite la aplicación en diversas condiciones, como puede ser en diferentes tiempos o aplicado por diferentes personas, lo cual proporciona la evidencia de que el instrumento es estable y no agrega variabilidad a la magnitud real del atributo que se pretende medir. La consistencia interna proporciona la evidencia de que todos los ítems de un instrumento miden el mismo constructo, lo cual se denomina homogeneidad. La validez nos informa qué tanto el instrumento mide en realidad lo que se dice que mide. La sensibilidad entre sujetos da la evidencia de que el instrumento es capaz de discriminar entre las personas que tienen diversas magnitudes del atributo que nos interesa. Por otro lado, en los instrumentos evaluativos, la sensibilidad es la capacidad de identificar el cambio a través del tiempo cuando se ha producido un cambio real en los sujetos de observación. Aunque hasta este momento me he referido a cuestionarios o escalas, las propiedades mencionadas aplican a toda medición, por eso es importante entenderlas. Son propiedades básicas de la medición que dan a los datos obtenidos exactitud y precisión. Por ejemplo, una variable como la temperatura corporal es un atributo que puede ser medido con un termómetro. Inicialmente, estos instrumentos de medición eran de mercurio, pero recientemente se validaron otros como los digitales. Para saber si estos nuevos instrumentos medían exactamente la temperatura corporal, se hicieron pruebas comparando lo reportado por el termómetro de mercurio con lecturas comparadas de los termómetros digitales, así produciendo evidencia de validez o exactitud. Por otro lado, para saber la precisión, se repitió la medición en las mismas personas, en las mismas condiciones, pero en diferentes tiempos y por diferentes enfermeras. Así,
se obtuvo si se obtenían datos muy similares entre las repeticiones de las lecturas con el termómetro digital, entonces se estaba generando evidencia de precisión o confiabilidad. Entonces, un dato válido es el que representa la cantidad del atributo que tiene realmente cada persona, y un dato confiable es aquel que es similar en mediciones repetidas sin variar el contexto. Para obtener datos válidos y confiables, como vimos en el ejemplo, necesitamos contar con instrumentos de medición que sean válidos y confiables. Por tanto, en el protocolo de estudio, en la sección de definición de variables, se debe presentar la definición conceptual de cada variable que pretendemos medir, y en la definición operacional, con qué instrumento la pensamos medir y qué unidades de medida tendrán los datos. Si se trata de cuestionarios o escalas, en los antecedentes deberán aportarse las propiedades métricas y el instrumento completo en anexos. En el siglo XIX surgió la psicometría, que se ha encargado de desarrollar instrumentos para medir procesos psicológicos y capacidades cognitivas, que se han utilizado tanto en psicología como en educación. De esta manera, la psicometría sentó las bases metodológicas para los estudios de validación. A diferencia, la clinimetría es una disciplina joven. Nace con la medicina basada en evidencia en los años 90 del siglo XX. Se apoya en la metodología creada por la psicometría para medir las variables clínicas. Aún se encuentra estructurando una metodología propia, ya que su campo de acción es muy amplio y heterogéneo, pues los instrumentos pueden ser cuestionarios, escalas, criterios de clasificación, ecuaciones de predicción, árbol de decisiones, etc., haciéndose más compleja toda esta área por el tipo de variables y diferentes enfoques requeridos. También, como consecuencia, como se puede observar en la imagen, existe un área todavía no bien definida donde convergen ambos enfoques. ¿Cuántos tipos de validez existen? El grado de validez de un instrumento se puede abordar desde el punto de vista teórico o empírico. Hay instrumentos como el AFGAR que nunca fueron sometidos a validación formal. Sin embargo, se puede decir que tienen validez de apariencia, pues hasta la fecha se sigue utilizando. A diferencia de la validez del contenido, se juzga con base en el rigor del método con el que se creó el instrumento y en la medida en que desde el punto de vista teórico se puede evidenciar que el atributo que mide se encuentra representado en el cuerpo y resultado del instrumento de una manera equilibrada y completa. Entonces, pues, la validez es cuestión de grado. Mientras más evidencia tengamos de que el instrumento realmente mide lo que pretende medir, entonces será más válido. Así pues, existen varios métodos para generar evidencia de validez. Desde el punto de vista teórico está la validez de apariencia, la validez de contenido. Y desde el punto de vista empírico tenemos la validez de criterio, la validez de constructo y la validez estructural. Para instrumentos clínicos, cuando se tiene un estándar de oro, se puede generar la validez más robusta. Estamos hablando de la validez de criterio y consiste en medir personas con el estándar de oro y al mismo tiempo con los que se tiene validar. Si los resultados son muy similares, se dice entonces que tiene validez de criterio. Este tipo de diseños corresponde a los estudios de proceso o de validación de pruebas diagnósticas. Así se llama el diseño, pero los estudios pueden corresponder al área de pronóstico, detección o propiamente al diagnóstico. En el ejemplo de los termómetros de mercurio, estos fungen como estándar de oro para validar los termómetros digitales.
Cuando se necesita medir atributos más complejos, que no es posible medirlos directamente de una manera objetiva y que no, por lo tanto, no existe un estándar de oro, por ejemplo, la progresión de una enfermedad, el dolor, la satisfacción, la calidad de vida, entonces se tiene que obtener evidencia empírica, de tal forma que sea de una manera indirecta. A esto se les denomina validez de constructo. Y esta validez de constructo consiste en probar mediante la aplicación del instrumento que este instrumento es capaz de medir lo que pretende que mide. Así se crean hipótesis a priori que describan el comportamiento que se espera del instrumento, del resultado del instrumento, de la puntuación. Pues para esto se puede aplicar en personas las cuales se conoce la o no magnitud del atributo que nos interesa o de la variable y se aplican las pruebas necesarias para demostrar, pruebas estadísticas para demostrar si el instrumento es capaz de distinguir entre los sujetos o entre las posibles situaciones, para ver su capacidad de discriminación o su sensibilidad al cambio. Por último, tenemos lo que es la validez estructural. Esta se usa cuando se requiere validar un constructo muy abstracto, el que a simple vista los ítems podrían ser el reflejo de un constructo parecido, situación muy frecuente en instrumentos psicométricos y de educación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de inteligencia y motivación, es muy difícil disecar entre estos dos conceptos y qué conductas pueden estar dando evidencia de uno o del otro. Entonces se aplica un análisis estadístico que determina cuáles de los ítems son el reflejo del constructo, ya sea uno o el otro. Y entonces, de acuerdo al análisis estadístico, se eliminan el resto de los ítems, de tal manera que nos aseguramos que solo esté midiéndose un constructo. El análisis que se utiliza con mayor frecuencia es el análisis factorial. La consistencia interna, en realidad la consistencia interna no es una medida de validez, más bien es de confiabilidad. Sin embargo, la psicometría la considera una evidencia de validez. Esto se ampliará a ¿cuántos tipos de confiabilidad existen? Además de probar que el instrumento mide realmente lo que pretende medir, deberemos tener evidencia que los resultados de la medición no se distorsionan dependiendo del aplicador o como resultado del propio instrumento. A esto se le denomina confiabilidad, que abarca diferentes aspectos, como son la variabilidad entre aplicadores, que en ocasiones se le denomina reproducibilidad o repetibilidad, y la estabilidad del instrumento, que se evalúa aplicando el instrumento y un tiempo después se repite la aplicación, verificando que no exista cambio en los sujetos y en el contexto. Esto proporciona evidencia de que el instrumento no agrega variabilidad ajena al propio instrumento. Por tanto, se puede confiar en él. Cuando el instrumento es un cuestionario o escala que mide constructos difíciles de delimitar, como habíamos puesto en el ejemplo, la inteligencia y la motivación, entonces se requerirá medir la interrelación entre los ítems, contando o basándose en que una alta intercorrelación entre los ítems hablará de que solo se está midiendo uno de los constructos. Y por lo tanto, en la psicometría a esto se le reconoce como consistencia interna. En psicometría, esta consistencia interna es una medida indirecta de validez. Podríamos preguntarnos
si la validez y la confiabilidad solo aplican si se van a utilizar cuestionarios. Pues no, esto aplica a todas las mediciones. Ya sea que se utilicen instrumentos como el termómetro, la TAC o cuestionarios, debemos asegurarnos de que las mediciones sean confiables y válidas. Para obtener datos válidos se debe trabajar desde la revisión bibliográfica, revisar los estudios previos, qué variables han utilizado y si existe ya el conjunto básico de resultados. Luego, revisar lo que ya comenté de los instrumentos de medición. Por otro lado, no olvidar que existen variables que no son específicas para el estudio, pero que son igualmente necesarias. Las variables universales, como son edad, sexo, estado civil, etc., y que tienen la función de describir el tipo de población en que se llevará el estudio. Estas variables no es necesario justificarlas en los antecedentes, a diferencia de las variables principales, que esas sí se deben de aportar evidencia de su participación en el fenómeno que se va a estudiar. Para obtener datos confiables antes de iniciar el trabajo de campo, se deben estudiar los manuales de los instrumentos y estandarizar a las personas que realizarán las mediciones. Por último, realizar pruebas piloto para corroborar la estandarización. Algunas recomendaciones para evitar errores frecuentes. 1. Tomar demasiadas mediciones tratando de no omitir. Medir todas las variables que se ocurren sin evaluar si son necesarias. Confundir constructos relacionados, como son actividad con gravedad de una enfermedad, por ejemplo. Tratar de medir variables subjetivas o complejas, como gravedad, como actividad, con un cuestionario elaborado ex professo, pero sin una validación. No supervisar constantemente las mediciones y revisar los cuestionarios o escalas al final. De tal manera que nos tenemos que acordar que cada variable que se incluye puede significar una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Cada variable que se va a incluir va a aumentar nuestra base de datos, va a aumentar nuestras mediciones y si no tiene razón de ser medida, no es eficiente. Recordar que si algo no se puede medir de manera objetiva, válida y reproducible, es mejor no incluirla, aunque nos parezca importante. El segundo tema que me pidieron que abordara fue la recolección de datos. Sin embargo, es muy general y puede crear confusión, por lo cual solo mencionaré brevemente algunos puntos de interés y nos enfocaremos en la forma de recolección de datos que debe constituir parte de su tesis y la máscara de captura que tendrán que generar para realizar el análisis de sus datos. Los recursos que se utilizarán para recolectar los datos dependen del tipo de investigación. Así, cuando la investigación es cualitativa, se utilizan técnicas como los grupos focales, el análisis de contenido, entrevistas a profundidad, etc. En cambio, cuando el enfoque es cuantitativo, van a predominar los estudios secundarios como las revisiones sistemáticas, las guías de práctica clínica o estudios primarios como la investigación experimental y estudios observacionales. Los estudios de metodología cualitativa son abordados principalmente por las ciencias sociales y de la conducta. En cambio, la investigación cuantitativa es más pertinente para ciencias médicas y de la salud. Por ende, la mayoría de las tesis son de investigación cuantitativa y aunque en la enseñanza, incluso en este diplomado, se aporta información breve sobre la investigación cualitativa, no es aconsejable para que un residente por sí mismo desarrolle este tipo de investigación, aunque pudiera utilizar un rol de colaboración. Sin embargo, así como una tesis que la elabore el residente, no es aconsejable.
Si ustedes buscan el tema de recolección de datos, se encontrarán los parámetros para construir cuestionarios, escalas tipo Likert o Likert, escanogramas de Goodman, encuestas, entrevistas no estructuradas, semiestructuradas o estructuradas, entre los más conocidos. Y esto puede generar la falsa impresión de que pueden hacer cualquiera de estos instrumentos y aplicarlos, olvidando que la construcción de instrumentos de medición es un proceso complejo y que demanda tiempo y una colaboración de un grupo multidisciplinario, estando esto fuera de los objetivos de las residencias médicas. Ahora sí, entrando en el registro de datos y máscara de captura. Cuando se considera el protocolo terminado y antes de iniciar el trabajo de campo, se debe diseñar la forma de recolección de datos y después la máscara de captura. Para esto nos vamos a apoyar de la sección de definición de variables del protocolo, específicamente la definición operacional, escala de medición y rival de medición. Cada una de las variables se anotará en la forma de recolección de datos, que debe ser elaborada con cuidado de que no falten variables, que no sobren y que no se repitan. Las variables cualitativas requieren ser codificadas, por ejemplo, sexo, femenino 1, masculino 2. Las variables cuantitativas deben de ser registradas sin disminuir su escala de medición. Por ejemplo, peso al nacer, 2.500 gramos, 2.500 gramos. El formato de recolección de datos debe ser adecuado, con suficiente espacio, delimitando campos, sin ambigüedades, interlineados y fuente que permita anotar. Puede ser en papel o electrónico. Hay formatos electrónicos que simultáneamente al registro en la forma de recolección de datos se enlaza a programas estadísticos u hojas de cálculo como Excel y de manera simultánea se va generando la base de datos en su propia máscara de captura. Una vez que tengamos la forma de recolección de datos, hay que hacer un pequeño piloto que puede consistir en hacer las mediciones en 7 a 10 personas, registrar los datos en la forma de recolección de datos e ingresarlos en la máscara de captura. La máscara de captura es el andamiaje sobre el cual vamos a vaciar nuestros datos, convirtiéndola en una base de datos lista para el análisis. Por el momento, los dos programas estadísticos más usados son el SPSS y Stata. En SPSS, sobre la misma máscara de captura, se pueden guardar las codificaciones y demás datos de las variables. Al momento de crear la máscara de captura, tenemos que decidir qué es lo más conveniente para la investigación. Hacer una sola máscara de captura, incluyendo todas las variables, incluso los ítems de los instrumentos utilizados. O bien hacer una sola máscara de captura que incluya todas las variables y solo capturar los resultados de los instrumentos utilizados. O bien hacer máscaras de captura separadas para los ítems de cada instrumento. Las consecuencias de nuestra decisión, si es la primera o segunda alternativa, pueden ser que se generen grandes bases de datos que serán en ocasiones difíciles de manejar. Y si optamos por la tercera, el problema va a ser que los datos serán más manejables, pero si se requiere analizar muy minuciosos cómo fue que contestaron los pacientes, se tendrá que estar agregando datos a la base de datos original. En estas dos últimas diapositivas les presento una síntesis muy enfocada en su protocolo, que espero les sea de utilidad. Ustedes manejarán variables principales que estarán ubicadas en su pregunta de investigación en la hipótesis y objetivos, y otras que se usan para describir la población en la que se realizó la investigación. Es importante que las identifiquen y no permitan entrar otras variables que no tengan una función específica. En antecedentes
Deberá fundamentar con evidencias solo las variables principales. En cambio, en la definición de variables se incluyen tanto las principales como aquellas que tienen una función descriptiva. En la definición de variables se indica con qué se deben medir, con qué se medirán la escala de medición y las unidades de medición. Con base en esto se elabora la forma de recolección de datos, posteriormente la máscara de captura. Deben tener mucho cuidado en no incluir variables de validez dudosa, que no puedan ser medidas de manera confiable o que no sea clara su utilidad. Recuerden que toda variable que tenga estas características, en lugar de ayudarles, les va a perjudicar. No les recomiendo que ustedes elaboren cuestionarios para medir las variables principales. Mejor utilizar instrumentos ya validados en nuestro idioma. Hay que recordar que en antecedentes deben presentar las características de validez y confiabilidad de cualquier instrumento que vayan a utilizar. En anexos deben presentar la forma de recolección de datos y los cuestionarios o escalas que se utilizarán. También los métodos para realizar algún procedimiento. Incluir los instrumentos completos, los procedimientos y manuales en los anexos. Por último, les ofrezco una disculpa, pues me encuentro cerca del aeropuerto y sé que se dificultará escuchar en algunas secciones. Les recomiendo anotar las dudas que surjan para la presentación en tiempo real. Hasta luego.